Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, viernes 19 de junio, en Geopolítica Diaria. El mapa de poder global atraviesa una de sus semanas más densas en mucho tiempo. En Oriente Medio se firma un acuerdo que promete cerrar meses de guerra abierta entre Estados Unidos e Irán, mientras en el Líbano las armas no se detienen. En Europa del Este, los bombardeos continúan pese a la presión renovada de las potencias industrializadas sobre Moscú. Y en el Caribe, una crisis humanitaria que ya dura años sigue empujando a cientos de miles de personas fuera de sus hogares sin que el mundo le preste la atención que su magnitud exige. Empecemos en Oriente Medio, donde esta semana se ha producido el giro más significativo del conflicto que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán desde que Washington anunció operaciones de combate a gran escala contra Teherán a finales de febrero. El miércoles, los gobiernos de Estados Unidos e Irán firmaron de forma remota un memorando de entendimiento, es decir, un texto que fija las bases de una negociación futura sin ser todavía un tratado definitivo. El presidente Donald Trump y su contraparte iraní, Masoud Pezeshkian, sellaron un documento de 14 puntos que contempla la apertura inmediata del estrecho de Hormuz y el inicio de negociaciones directas sobre el programa nuclear iraní durante un plazo de 60 días. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance confirmó que ese plazo ya está en marcha, aunque la ceremonia formal prevista para hoy en Suiza fue aplazada, según el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo, que aseguró seguir dispuesto a facilitar el encuentro entre representantes de Estados Unidos, Irán, Qatar y Pakistán. El estrecho de Hormuz es uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo, ya que por él circula buena parte del petróleo exportado desde el Golfo Pérsico. Tras meses de bloqueo, varios buques comenzaron esta semana a transitar por las rutas norte y sur del estrecho, aunque la ruta central sigue cerrada porque, según fuentes del sector naviero, todavía contendría decenas de minas sin desactivar. El precio del petróleo cayó tras conocerse el acuerdo, reflejo del alivio inmediato ante la perspectiva de una reapertura plena. Pero el pacto no convence a todos. El gobierno israelí declaró que no se considera obligado por los términos pactados entre Washington y Teherán y que continuará con sus operaciones militares en la región. El primer ministro Benjamin Netanyahu enfrenta además presión interna tras quedar al margen de las negociaciones finales, una decisión que generó malestar tanto en Israel como entre legisladores estadounidenses que califican el pacto como un error histórico. El propio Trump, durante la cumbre del Grupo de los Siete en Francia, expresó su disconformidad porque Israel atacara objetivos en Líbano apenas 2 horas antes de la firma del memorando, una secuencia que muestra hasta qué punto los distintos frentes de esta crisis avanzan hoy de forma descoordinada incluso entre aliados. Y es precisamente en Líbano donde la tregua brilla por su ausencia. Durante la noche, 4 soldados israelíes murieron cuando un tanque del ejército fue alcanzado por lo que las Fuerzas Armadas de Israel describieron como un objetivo no identificado, en el sur del país. Entre los fallecidos había un teniente coronel. En respuesta, el ejército israelí atacó varias infraestructuras atribuidas a Hezbolá en la localidad de Nabatie y zonas cercanas. Ninguna de las dos partes ofrece una versión coincidente sobre el origen del ataque al tanque, y la escalada confirma que, mientras la diplomacia avanza en Suiza, el terreno libanés sigue siendo un frente activo que escapa al control de quienes firmaron en Washington y Teherán. Mientras el centro de gravedad informativo se desplazaba hacia el Golfo Pérsico, la guerra en Europa del Este no se detuvo un solo día. Apenas días antes, entre el 14 y el 15 de junio, Rusia lanzó una de las oleadas de ataques más intensas de los últimos meses sobre Kiev y otras ciudades ucranianas, dejando al menos 11 muertos según las autoridades de Ucrania. Uno de los edificios alcanzados fue el histórico monasterio de las Cuevas de Kiev, un complejo religioso del siglo XI declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, cuya catedral de la Asunción quedó parcialmente destruida por un incendio. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, calificó el ataque como una agresión directa contra la historia y la identidad de su país. El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, sostuvo que los objetivos atacados esa noche formaban parte del complejo militar e industrial de Kiev, Yarkov y Dnipropetrovsk, una versión que Ucrania rechaza por completo. Esa ofensiva llegó justo cuando los líderes del Grupo de los Siete se reunían en la localidad francesa de Evian. La cumbre, que concluyó el 17 de junio, terminó con un compromiso reforzado de las principales economías industrializadas para aumentar el envío de sistemas de defensa aérea, interceptores y capacidades de largo alcance a Ucrania,
además de licencias para que Kiev fabrique equipamiento militar en su propio territorio, y con sanciones más duras sobre los sectores petrolero y gasístico de Rusia. Sin embargo, el propio Trump dijo a la prensa que Estados Unidos no tiene, en sus palabras, nada que ver con esta guerra, una afirmación que contrasta con el tono de mayor compromiso mostrado por sus socios europeos. Como respuesta a los bombardeos rusos, Ucrania atacó con drones una refinería petrolera situada a apenas 15 kilómetros del Kremlin, algo que Zelensky definió como una respuesta justa. El impacto provocó lo que residentes de Moscú describieron como una lluvia de petróleo sobre varios barrios de la capital rusa. Los combates no han cesado desde entonces. Este jueves, un ataque ruso contra la ciudad de Dnipro elevó a 11 el número de heridos, mientras que un misil impactó en la localidad de Duboviazivka, en la región de Sumy, matando a una mujer de edad avanzada, según medios ucranianos. Más de 4 años después de la invasión a gran escala, ninguno de los dos bandos muestra señales de buscar una salida negociada inmediata. Si en Europa y Oriente Medio la guerra se mide en cifras diarias de muertos y heridos, en el Caribe la crisis avanza de forma más silenciosa, pero no menos devastadora. Haití atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, visitó el país esta semana y constató de primera mano el alcance de una violencia que ya ha dejado, solo en lo que va de año, 2.300 personas asesinadas y un centenar de secuestros, según cifras divulgadas por la propia organización. La Organización Internacional para las Migraciones calcula que 1,5 millones de personas están actualmente desplazadas dentro del país, más de la mitad mujeres y niñas, lo que convierte a Haití en uno de los desplazamientos internos más graves del continente. Guterres encabezó su visita con una parada en la base de una nueva fuerza de supresión de pandillas respaldada por Naciones Unidas e integrada en parte por soldados de Chad, que busca contener a las coaliciones criminales que controlan buena parte de la capital, Puerto Príncipe. Entre los casos que ilustran el deterioro de la seguridad incluso dentro del propio Estado figura el secuestro, la semana pasada, del director de gabinete del Ministerio de Defensa haitiano, ocurrido en una de las pocas zonas consideradas relativamente seguras de la capital. Otros frentes siguen activos sin que las últimas horas hayan traído cambios sustanciales. En su curso. En Sudán, la red de médicos del país denunció nuevos ataques de fuerzas paramilitares contra civiles en la región de Kordofán, en una guerra que ya ha desplazado a millones de personas. En la región del Sahel, los gobiernos militares de Mali, Burkina Faso y Níger siguen enfrentando el avance de grupos armados vinculados a Al-Qaeda y al Estado Islámico, con un respaldo limitado de tropas rusas sobre el terreno. Y en el este de la República Democrática del Congo, Estados Unidos mantiene sanciones contra mandos del ejército de Ruanda por su respaldo al grupo armado M23, en un conflicto que continúa sin resolución pese a los acuerdos firmados meses atrás. Lo que estos frentes comparten, más allá de la distancia geográfica que los separa, es una misma pregunta de fondo: ¿qué ocurre cuando un acuerdo se firma en una capital mientras la violencia continúa intacta sobre el terreno? Washington y Teherán han puesto su firma en un papel, pero ni Israel ni Hezbolá se sienten atados por él. El Grupo de los 7 ha prometido más armas a Ucrania, pero Rusia sigue bombardeando ciudades civiles cada noche. Y en Haití, la presencia del secretario general de Naciones Unidas no ha bastado para frenar el avance de las pandillas. La pregunta que queda abierta esta semana no es si pueden firmarse acuerdos de paz, sino si alguien tiene hoy la capacidad real de hacerlos cumplir. Gracias por acompañarnos un día más en Geopolítica Diaria. Si este análisis les resultó útil, los invitamos a seguir el canal, dejar su me gusta y compartirlo con quien también necesite entender el mundo de hoy.